Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, comentando los puntos últimos sobre las vías de acceso al conocimiento de Dios. Y un poco como epílogo, después de haber hablado durante algunos programas de las vías más racionales, o más abstractas, si queréis, estábamos también hablando de las vías más existenciales. Y una vía también de tipo existencial para llegar al conocimiento de Dios es la vía de la búsqueda de la paz interior que tenemos todos. Estamos en una cultura en la que el estrés sofocante pues lo llega a padecer, ¿no?, por el ritmo de vida, pues una parte muy importante de la población, y existe un auténtico anhelo de la paz interior. Y curiosamente, muchas personas, incluso no creyentes, se acercan al mundo de la espiritualidad buscando, anhelando una paz interior. No siempre lo buscan en caminos donde puedan encontrarla, ¿no? Pero es un signo de los tiempos que observamos con sorpresa en medio de una intensa secularización. Incluso atracción por los monasterios contemplativos, atracción por el silencio y por la interioridad del hombre. Ahora, pero mientras que en determinadas escuelas la paz interior se oferta como una técnica para alcanzar un estado psicológico placentero, que es un poco que si, bueno, pues vamos a hacer determinada técnica de dominio de uno mismo, etcétera y tal, ¿no? Sin embargo, no, claro, lo que la Iglesia predica es que la paz interior no es una técnica, no es una técnica de relajación, sino que es la clave del sentido de la vida. Es decir, que si cuando uno encuentra el sentido de la vida, viene la paz interior, no por una técnica, para relajarte, sino porque es la verdad misma, el encuentro con el sentido de la vida el que te da paz. O sea, que es que no busquemos la paz como técnica de relajación, no, busquémosla como la consecuencia lógica de haber descubierto la verdad, la bondad y la belleza de la vida. Eso me da paz. Eso me da paz, ¿no? O sea, no es lo mismo mm, jugar, ¿no? Bueno, o hacer de la búsqueda de la paz, ¿no?, una especie de artículo de consumo, igual que voy a la peluquería, voy a tal, voy a cual, y también voy a hacer una sesión de relajación para ver si consigo la paz. Bueno, mire usted, esto no es un factor de consumo más, ¿no? Y luego voy al masajista porque tengo un problema en la columna y tengo los músculos tensos, y luego voy a hacer la relajación. No, no, mire usted, o sea, ese deseo que tiene usted de paz interior, de encuentro consigo mismo, de huir de esta vida tan estresante, bueno, de huir, no, de sanarme, ¿no?, de esta vida tan estresante, eso puede usted, ¿no?, puede encontrarlo al descubrir el sentido de la vida, a descubrir a Dios como raíz última y causa de mi existencia, origen y fin de mi existencia, ¿no? Únicamente cuando uno es conocedor de dónde viene, de a dónde va, cuando uno encuentra el sentido de la vida, es cuando puede vivir en paz. Es muy difícil vivir en paz interior cuando planteamos la existencia como un absurdo, un no sé qué pinto yo en esta vida. Este es como otro camino concreto, ¿no?, digamos, de tipo existencial, para llegar a la conclusión de la existencia de Dios. Dios me da paz, ¿no? En mi encuentro con Él, pues, pues encuentro esa paz interior que yo anhelo, ¿no? Porque todos tenemos ese anhelo de paz interior. Otro camino, otro camino importante, pues es el del humanismo cristiano. ¿A qué me refiero con el humanismo cristiano? Bueno, pues que en nuestra cultura agnóstica el hombre es presentado como la medida de todas las cosas, y la existencia de Dios se pone en cuestión ante la sospecha de que la fe merma la autonomía del hombre, como si el ser creyente te estuviese como quitando libertad,
o autonomía, ¿no? En tu vida, en tu vida, ¿no? Bueno, pero estos prejuicios caen por su propio peso en la medida en que se demuestra la capacidad humanizadora del cristianismo. La Iglesia ha sido y es experta en humanidad, ¿eh? De modo que yo creo que se puede, ¿no?, mostrar, ya no digo demostrar, sino mostrar cómo la creencia en Dios nos lleva a ser más humanos, ¿no? Y es impresionante ver cómo eh, la historia se ha encargado de demostrar que cuando se niega a Dios, entonces el hombre se convierte fácilmente en un lobo para el hombre. Acordémonos del siglo XX, y de las guerras mundiales terribles que lo asolaron, basadas en una concepción atea de la existencia del comunismo, del nazismo, etcétera. O sea, acordémonos de eso, ¿no? O sea, y sin embargo la, la creencia en Dios se ha traslucido a lo largo de los siglos en la humanización del hombre. La Iglesia ha sido experta en humanidad, de ella han surgido las universidades, han surgido los hospitales, han surgido... También ha habido pecados, obviamente, ¿no? Y también nuestro pecado pues, ha conllevado que haya habido guerras y problemas y enfrentamientos entre hermanos. Pero eso, fijaros bien, eso no ha venido, ¿eh? No ha venido de la religión o de la creencia en Dios en sí misma, sino de nuestros pecados. Y sin embargo, de ese ideal de la religión y de la creencia en Dios ha venido una humanización de la existencia muy importante. La, pues la fe en Dios ha conllevado que tenemos una llamada muy importante a preocuparnos de nuestros hermanos, del amor al prójimo, y eso, o sea, el humanismo cristiano, por lo tanto, es otra vía existencial para concluir, para llegar a la existencia de Dios. Y muchas personas desde aquí también se han acercado a Dios. Y de hecho hoy en día existen pues muchas personas que igual no son plenamente creyentes, que están cerca de la Iglesia y colaboran en proyectos humanitarios, etcétera, porque el humanismo cristiano les atrae, les enamora. Voluntariados a veces de asistencias a los necesitados, etcétera, que son una vía en la que uno poco a poco se va acercando pues a concluir en la fe en la existencia de Dios. Y por último yo diría que también hay otra vía de tipo existencial, que es más la capacidad crítica ante los límites del agnosticismo, ¿no? Es como una vía negativa, ¿eh? Pues la cruda experiencia de la degeneración moral a la que se suele llegar cuando se niega a Dios, la cruda experiencia, por ejemplo, de lo que puede ocurrir en una juventud que pierde la fe en Dios y que su forma de vivir el ocio es desestructurada y desestructurante, etcétera, ¿no? Cuando uno ve cómo se pierde el rumbo, ¿no? Cómo se pierde el sentido común cuando deja de ser Dios quien el norte de nuestra existencia y cómo se degenera, etcétera, ¿no? Pues eso también es una cosa que nos tiene que hacer, que nos puede conducir, ¿no?, a concluir en la existencia de Dios. Chesterton lo expresaba con mucha agudeza cuando decía: quitad lo sobrenatural, y si quitáis lo sobrenatural ya no encontraréis lo natural, sino lo antinatural. Y a veces cuando se deja de creer en Dios se degenera de una manera tremenda. Y esta es una vía también existencial, ¿eh? Y hay muchas personas, también vamos a decirlo, que incluso sin ser muy creyentes, dicen: yo voy a llevar a mis hijos a que reciban una educación cristiana, porque por lo menos así no degenerarán, o no se meterán en líos de drogas, en esto, en otro. Es decir, y fíjate que no lo hacen tanto por una fe expresa, sino porque se dan cuenta de que es que no hay alternativa. Es que no hay alternativa y los límites del agnosticismo nos llevan al desmadre. Entonces, por lo menos, mira, yo no soy muy creyente, pero acerco a mis hijos a la iglesia o a la escuela católica, etcétera, para que reciban una cierta educación. Bueno, esto es una vía también, es una vía para que a partir de aquí uno vaya concluyendo poco a poco la existencia de Dios. Porque, claro, si este tipo de educación a mis hijos les hace vivir más dignamente, será porque el principio en el que están fundada esa educación es cierto y Dios existe, ¿no? Bueno, en resumen,
que existen pues como vías más racionales para el conocimiento de Dios, que son estas que hemos hablado del orden del mundo, el orden de la creación, el preguntarnos por el origen del ser, preguntarse también por la existencia del alma, que ha sido creada por Dios. Y también existen otro tipo de vías complementarias que podríamos llamar más existenciales, que es la vía testimonial de otras personas creyentes que me atraen por su forma de ser, el arropamiento de un grupo cristiano que también me ayuda, en la búsqueda de la paz interior, solamente Dios da la paz interior, el humanismo cristiano, como es ser creyente, ha llevado a hacer grandes obras en favor de la humanidad, ¿eh? E incluso la capacidad crítica, ¿no?, que decía el sentido de la vía negativa, es decir, que es que no hay alternativa, que dice uno, pero bueno, ¿qué alternativa de una vida feliz y armónica y coherente no existe fuera de la creencia en Dios? Que también uno dice, pero bueno, si es que en qué principios alternativos no educo yo a mis hijos, también es otra vía, ¿no? Vías que, como digo, no las llamamos racionales, sino las llamamos más existenciales, ¿no? Y finalmente, el último punto, el 35 que estamos hoy comentando, habla también de que finalmente Dios también se ha revelado. Esto hablaremos más adelante. Es decir, que no únicamente uno llega a concluir la existencia de Dios por sus propias reflexiones, sino que Dios también nos ha hablado, es decir, ha salido a nuestro encuentro. No nos ha dejado a ciegas a nuestras solas capacidades, pues a ver si conocemos y cómo deducimos la existencia de Dios, sino que Él también ha hablado, ¿no? Ha hablado al pueblo de Israel, se ha revelado a través de la Biblia, se ha dado a descubrir en la plenitud de la revelación en Jesucristo. Y eso, lógicamente, aumenta mucho nuestra certeza de la existencia de Dios, porque ya no solo conocemos a Dios partiendo de nosotros, sino que también podemos conocer a Dios partiendo de la iniciativa que Él ha tenido de hablar, de descubrirse y de poder ser conocido también por la fe, no solo por los argumentos racionales, ¿no? Aunque, como veis, hemos concluido un apartado en el que en el que casi exclusivamente nos hemos querido basar en la capacidad natural, racional que tiene el hombre, cuáles son las vías nuestras naturales para llegar al conocimiento de Dios. Lo dejamos, pido, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.